poderoso de Jesús, te rogamos, Padre de la gloria, que tu palabra en esta noche tenga un efecto libertador en medio de tu pueblo, y que podamos, Señor, entender que tu palabra es vida. Por el poderoso nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Si puede darle sus palmas al Rey, désela con toda libertad. Gloria sea al Señor. El miércoles pasado empezamos a hablar sobre los horarios donde operan los espíritus inmundos. Hoy yo quisiera hablar sobre el poder que tenemos para dominar las tinieblas. Dios nos ha dado como iglesia un poder y una autoridad para dominar las tinieblas. Entonces, el miércoles pasado estábamos viendo cómo a partir de las 6 de la tarde empiezan las vigilias de la noche, y cómo en los momentos que comienzan las vigilias de la noche se abren puertas dimensionales donde empiezan a entrar espíritus inmundos y empiezan a interactuar. Es el momento donde el mundo espiritual y el mundo físico se rozan y hay una cercanía. Pero las tinieblas también representan no solo un horario en específico, sino momentos en los que de pronto hay una mayor interacción del mundo de las tinieblas. Voy a ponerle un ejemplo. En el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, que le entrega su vida, dice la Biblia que hubieron casi 3 horas de tinieblas aproximadamente. ¿Qué sucedió? Todas las huestes de tinieblas que están en las regiones celestes descendieron. Algunos científicos hablan de que hubo un eclipse, algunos que quieren justificar lo que sucedió hablan de que sucedió algo fuera de lo normal y que fue un eclipse y que por eso duró tanto, pero ellos mismos se refutan porque un eclipse no puede durar el término que duró la experiencia que estuvo en aquel momento. Pero lo que ocurrió fue que las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes, descendieron. Y cuando descendieron, de una manera visible se vieron las tinieblas. Por eso en ese pasaje la Biblia dice, y las tinieblas se dejaron ver, como que se evidenciaron por un tiempo. Jesús acababa de partir, ellos creyeron que había una victoria y estuvo aquella manifestación. Ahora yo quiero que usted vea algo conmigo, porque en el libro de Cantares capítulo 3 versículo 7, Cantares capítulo 3 versículo 7, a las -20 me avisa mucha para contestar preguntas. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Cantares capítulo 3 verso 7. La Biblia dice: he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos, mire qué impresionante, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. El rey Salomón iba en su litera. Y recuerde que el libro de Cantares no es un libro que podamos leer, no es un libro tan solo romántico o como la gente cree. El libro de Cantares también es un libro apocalíptico donde podemos ver lo que ocurre entre la iglesia y el amado. Y está hablando que habían peligros de la noche. Pero recordemos que la palabra noche no es noche, porque Dios le puso noche a las tinieblas. Recuerda que lo veíamos el miércoles pasado. Entonces aquí la Biblia está diciendo: hacen falta guerreros porque en la noche hay peligros. Dígale al que está a su lado: en la noche hay peligros. ¿Cuáles son los peligros de la noche? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo podemos dominar las tinieblas? ¿Y qué es necesario hacer para que en el momento en que un portal se abra, nosotros no seamos afectados? ¿Cómo llegar a ser intocables por lo que ocurre en la noche? Y voy a empezar mostrándole algo. Génesis 1:4. Ahí lo puse. Y quiero que usted lo lea conmigo. Génesis 1:4. La Biblia dice: y vio Dios que la luz era buena.
Separó Dios la luz de las tinieblas. Punto número 1, usted conoce lo que dice el libro de Génesis. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Los que ya dieron la clase del proceso de la nueva creación están familiarizados, pero quiero que entienda. Había luz, diga conmigo, había luz. Y ya se habían separado la luz de las tinieblas, ¿cierto? La luz de las tinieblas. Pero dice la Biblia: y llamó Dios a la luz días y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora salte conmigo al verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dios no hizo el sol para que alumbrara, porque ya había luz. No sé si alguien, hermano, está ahí, está en la Biblia. Ya había luz, y vio Dios que la luz era buena, y bendijo Dios a la luz, y la luz la separó de las tinieblas. Dios no creó el sol y la luna para que dieran luz, sino para que señorearan. Y señorear significa dominar, tener autoridad. Por eso cuando hablábamos de la creación de las estrellas, dijimos, hermanos, y no vamos a terminar de hablar porque hay misterios que no nos da tiempo a hablar. Pero Dios le puso al planeta Tierra un sol y una luna, no para que nos dieran día y noche, porque ya había día y noche. Mírelo ahí. Bueno, se nos fue, estamos batallando con eso. En el verso 5 del capítulo 1 de Génesis, ya había día y ya había noche. Entonces el día y la noche no vino por la luna y por el sol, sino que la luna y el sol fue creada por Dios para señorear. Y señorear habla de tener autoridad. ¿Qué se movía en la noche que Dios necesitó poner una autoridad sobre la tierra? Pudiéramos decir que limitara el poder de lo que estaba operando. Y ahí entenderíamos por qué el Señor cercó el huerto y mandó a Adán a protegerlo. Ahora, si usted puede saltar conmigo a lo que quiero trasladarle. Punto número 1. La noche, que son las tinieblas, no es el tiempo oscuro que nos imaginamos, sino que es un tiempo de adversidad, un tiempo de prueba, un tiempo de mal. Un tiempo donde se abren puertas que le da acceso a espíritus inmundos. Ahora, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó. Oí que decía, y ahí me voy a quedar. En algún momento vamos a hablar de los fantasmas, porque si usted recuerda, cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús de noche empieza a caminar sobre las aguas, los discípulos lo primero que dicen es: y es un fantasma lo que viene. Y entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, hazme caminar. Pero no voy a hablar de esto. Estoy hablando que en la noche empiezan a aparecer seres, espíritus inmundos, demonios, espíritus de demonios, fantasmas y las creaciones espirituales. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una diferencia entre los espíritus inmundos y entre los espíritus de demonios y entre los demonios. Son cosas diferentes. Pero lo que está pasando aquí es que cuando cae la noche hay una interacción del mundo de las tinieblas. Perdone que me detenga, es que es la única manera de poner cimiento. Ahora, la palabra noche es la palabra hebrea 39:15. El que apunte, apunte. La palabra noche es la palabra hebrea 39:15 y significa cuando se aleja la luz. Cuando se aleja la luz. Pero también significa, bueno, usted lo conoce todo lo que significa la noche, ya lo vimos: terror, espanto, tinieblas, opresión. Ahora, esta palabra 39:15 viene de una palabra, o se liga a una palabra que es la palabra número 39:17. Y la palabra 39:17 es la palabra Lilith.
Y la palabra Lilith, que mucha gente dice que no está en la Biblia, y sí está en la Biblia. Lilith es un ser femenino que es dueña de la noche y que se enseñorea en las noches. ¿Por qué es tan importante lo que nosotros hacemos por el día? Porque lo que hacemos por el día nos hace tocables o alcanzables sobre lo que se desencadena en la noche. Mi día va a determinar mi noche. ¿Cuántos han tenido días buenos? Buenos, de esos días, hermanos, que usted todo le sale bien. ¿Cómo duerme ese día? Rico, usted duerme feliz, usted con una sonrisa, como lombriz usted duerme, como angelito. Pero ¿cuántos han tenido días malos? Y usted no se duerme. Porque tu día desata lo que se mueve en la noche. Entonces vamos a ver cuál es el vínculo entre el día y la noche y qué es lo que se mueve entre el día y la noche. Ahora, diciendo que la palabra noche es la palabra 39:15 y que de ella viene la 39:17, que significa Lilith, quiero que vaya conmigo a Isaías 34:14. Isaías 34:14. Y tengo, Pame, ¿estás ahí atrás en la? Yes. Necesito que me ayudes y que me busques todas las versiones de este verso en la que aparece la palabra Lilith. Creo que aparece, no, en la de las Américas no. Ahí me vas a buscar. Dice Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontraron con las hienas. Postdata, el próximo tema que vamos a hablar van a ser las bestias de la noche. Para entender qué representa cada animal que en la noche se mueve, que es un espíritu y qué trae cada uno y qué anuncia. Isaías 34:14, perdón. ¿Cuál? Corona de Jerusalén, la nácar colunga. Bueno, si ustedes bajaron un micrófono, ¿verdad? Me van a ayudar, pero voy a leer este. Esta es la Reina Valera. Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. La palabra lechuza no es la palabra lechuza. La palabra lechuza es la palabra Lilith. Esa palabra en el original es la palabra Lilith. Léeme la que tengas ahí y dime la versión. La de Jerusalén, primera edición tengo aquí. Lémela. Dice: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith. En él encontrará descanso. Y en él encontrará descanso. Ok, a esto es a donde quiero que llegues. ¿Dónde encuentra descanso Lilith? Vuélvemelo a leer, Bori. ¿La cambiaste? Sí, porque está buscando lenguaje sencillo y habla de un fantasma. Sí, pero el que quiero es el de Lilith, donde dice que encuentra reposo. Dice la Kadosh, dice: gatos salvajes y hienas se reunirán allí. Los chivos gritarán el uno al otro. Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Entonces, ¿a dónde le voy a llevar en esta noche? ¿Dónde los espíritus inmundos encuentran reposo? La noche es su terreno. Es como el que es cocinero y le dan una cocina. Ese es su terreno. Es como que están en su hábitat, pero el reposo de los espíritus son los cuerpos. Son los cuerpos. Entonces, Dios mío, tengo hoy niños y esto me va a limitar bastante, pero aquí voy. ¿Qué pasa en la noche? Los espíritus inmundos vienen a alimentarse. Hay gente que cree que los espíritus no comen. Ojo, me voy con esta. ¿Cuántos recuerdan el pasaje en el que los ángeles llegaron a donde Abraham para avisarle que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida? Dos siguieron de viaje y uno se quedó a comer. Comieron. Jesús resucita con un cuerpo diferente al nuestro, carne y hueso, pero sin sangre, y come. Y come.
Hay ángeles en la Biblia que comieron. De hecho, la Biblia habla de la comida de los ángeles. Entonces, los espíritus se alimentan. Los espíritus comen. ¿Pero qué come un espíritu? ¿De qué se alimenta un espíritu? Y en este caso voy a hablar del espíritu de Lilith. Tengo servidores. ¿Quién tengo allá afuera? No, es que no veo, estos focos me... Ok, voy a pedirle, sáquenme a los niños y ciérrenme las puertas y déjenmelo allá afuera para poderme estar en libertad. Cuando digo niños me refiero 12 para abajo. Si tienen 12 me los deja, que los de 12 saben más que nosotros, hermano. Sí, porque es que estoy predicando que me siento que estoy amarrada, no puedo. La Kadosh, la latinoamericana, gracias a todos. ¿Dónde está el mío? El mío que no se vaya. Ah, ok, está sirviendo. Anda. Ahí, gracias. Ahí los dejan jugar y solo uno que vigile y los demás dentro. Ahora sí le vamos a dar duro a esto. Los espíritus de Dios en la Biblia, y les voy a agradecer si ustedes dos que llevan tiempo, bueno, ustedes que están aquí me ayuden a buscar los ejemplos donde los ángeles comieron, porque a mí no me dio tiempo a buscar todos los versículos. Y búscame el que dice que hay comida de ángeles. Recuerden que hay dos tipos de ángeles, los ángeles caídos, sí, ángeles caídos y los ángeles no caídos. La creación angélica sufrió una rebeldía, una proto-rebeldía, una rebeldía cósmica. Parte de los ángeles caen y parte de los ángeles se quedaron. Recordemos que hay creaciones que se rebelaron en diferentes tiempos y diferentes momentos. Hubo una rebeldía que también sería lindo hablar, la evolución de la rebeldía antes del huerto, que fue la rebeldía de Luzbel. Hay otra rebeldía que es la de la sabiduría. Hay una rebeldía que ya ocurrió, ya existiendo el hombre, que aparece registrada en el libro de Génesis capítulo 6, que es cuando los hijos de Dios rechazan su cuerpo, sus moradas, y descienden a tomar de entre las mujeres para ellos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Lo que desencadena el diluvio que aparece a partir de Génesis capítulo 6. Pero todos estos ángeles o todas estas creaciones, yo no le diría ángeles, sino creaciones diversas, tienen un alimento. Lémelo, Salmo 78. 25. Desde el 24 lo puedo leer. Salmo 78, del 24 al 25. Necesito que repitas la cita para que la gente apunte, porque después alguien dice, eso no está en la Biblia, y hace falta decir que sí está en la Biblia. Desde el 24, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Ese es el maná, ok. Comida de ángeles. Ahora quiero que me busquen los versos donde los ángeles comieron. Recordemos que cuando Lot, yo creo que Lot también les preparó comida cuando llegan a Sodoma y Gomorra. Pasó con Abraham. Bueno, ahí lo van a buscar. El caso es el siguiente. Los ángeles de Dios obviamente tienen una comida especial. Hay gente que cree que en el cielo no se va a comer. Hermanos, si va a haber una fiesta, el banquete de las bodas, nos vamos a ir a comer al cielo. Que no va a ser comida humana, natural, son otros 20 pesos, pero en el cielo van a haber banquetes. Y en el cielo van a haber beneficios. ¿Lo encontraste? Lémelo. Dice Génesis 19:3. Génesis 19:3. Génesis 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Estamos hablando de Lot. Cuando los ángeles no querían entrar a su casa y él los convence. Génesis 19. Sí. Les cocinó pan y los ángeles comieron. Los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. Pero también el ángel que se quedó con Abraham comió. Ahora, ya pastor, entendimos que los ángeles comen. Bello. ¿Qué comen los demonios? Que son los ángeles caídos.
¿En qué horario comen? En la noche. ¿Y qué comen? Lo que alimenta cada espíritu. Cada espíritu tiene una dieta diferente. Cada espíritu tiene la particularidad de comer algo en específico. Y el verso que leíamos en Isaías capítulo 34, verso 14, hablando de Lilith, podemos entender quién es Lilith y de qué se alimenta. Lilith se alimenta del semen. Entonces, los mayores apetitos por la masturbación aparecen de noche. Los apetitos sexuales aparecen de noche. Los sueños húmedos aparecen de noche. Las personas que luchan contra la pornografía, el apetito y el horario para verlo es de noche. Y la gente dirá, ¿coincidencia? No. Es que hay espíritus que crean un ambiente donde empiezan a provocar ciertos escenarios para que se le dé libación. ¿Qué es una libación? Ayúdeme a predicar. ¿Cuántos aquí son cristianos? Y llevan tiempos en el evangelio. Entonces usted me puede ayudar. Esto es básico, hermano. Esto es el mundo espiritual, básico. ¿Qué es una libación? Libación es cuando se le da algo al Señor. Por ejemplo, perfume, una ofrenda, se hacían libaciones. La libación a los espíritus es lo que los alimenta. Digamos que cuando alguien se masturba, está haciendo una libación a un espíritu inmundo, porque la ofrenda, el semen, es una semilla que Dios mató a uno por echarla en tierra, porque no se podía desperdiciar. ¿Recuerda cuando Onán? Hermano, ¿cuántos están ubicados en lo que estoy hablando? Es que si me pongo a darle cada versículo de pasajes que conocemos, tengo que dar 80 versículos para que entienda. Usted recuerda a Onán, el que no quería tener descendencia y empezó a verter el semen, y entonces Dios se enoja y lo mata. Y luego el hermano, que se casa con su mujer, no quiere tampoco darle descendencia a su hermano y hace lo mismo, se niega a dar descendencia. De ahí viene el síndrome del onanismo. Y el síndrome del onanismo es lo que los médicos le llaman a los niños que sin explicación se masturban. El síndrome de Onán. ¿Por qué la ciencia tiene que ir a la Biblia para asignarle el nombre a algo que ellos llaman un síndrome y que tratan como una epilepsia cuando los médicos saben que realmente no lo es? Entonces, yo sé que hoy el tema no es muy agradable, pero sí es muy importante. Si nosotros entendemos que lo que hacemos de noche es una ofrenda o a Dios o a los espíritus, nuestros hábitos de vida van a cambiar. Dios venía al altar porque sabía que en el altar se le ponía ofrenda. Entonces Dios venía a recibir ofrenda. Cuando los espíritus inmundos saben que en una casa se alimenta, los espíritus inmundos van a visitar esa casa porque saben que en esa casa les van a alimentar. Nuestras acciones son el alimento de espíritus inmundos cuando son desagradables, obviamente. Entonces, Dios mío, esto está difícil aquí. Miren conmigo un segundo para poderle poner un cimiento a esto. Efesios capítulo 4, versículo 26. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora que estamos entendiendo el tema, usted lo va a mirar con otra óptica. Dice Dios, ¿te vas a irar? No hay problema, pero que la ira no te haga pecar. No te haga maldecir, no te haga golpear, no te haga herir, no te haga agredir, no te haga desatar una palabra de maldición. Ok, te airaste, pero que no te coja la noche todavía enojado, porque entonces le estarías dando lugar al diablo.
Esa gente que le gusta pelearse con su cónyuge y pasarse la semana con el hocico y sonando los calderos en la cocina. Usted le está dando lugar al diablo. Cuando se abre el horario del portal, el diablo llega. Aquí hay libación, aquí hay enojo, aquí hay maldición. Búscame el verso del Leviatán donde dice que lo despiertan las maldiciones. Cuando yo digo algo mal, yo estoy maldiciendo. Cuando yo maldigo, yo despierto al Leviatán. Cuando llega la noche, aquel se presenta en la casa. Hello. ¿Y a ti quién te dio derecho? Tú, que me diste libación. Job 3:8. Ahí me lo lees, no sé cómo andan. Uy, el monitor se ha portado recontra mal. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Maldíganla los que maldigan el día. Ese es cuando usted maldice tu día. Y se pone como nos ponemos a veces, hermano. No se haga el santo que usted bate algo, destornilla. Algo usted bate. Dice la Biblia, maldíganla, y usted se pone, ¿quién me mandó? Porque yo no sé qué, porque yo no tenía que haber nacido, porque yo no tenía que... ¡Ey! Tú que maldices, despiertas al Leviatán. Entonces el Leviatán está dormido mientras usted está despierto. Y cuando usted está despierto, cuando usted, va a dormir, el Leviatán se despierta. ¿Quién me despertó? ¿Quién maldijo? ¿Quién desató el código que me despierta? Y va detrás de la boca que maldijo. Entonces, en la noche se está alimentando. ¿De quién? Del que maldijo. Y ahí tiene reposo. Por eso la Biblia dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no lo encuentra. No encuentra reposo. Entonces dice, volveré a mi casa. Mi casa. Pertenencia. ¿Por qué me pertenece mi casa? Porque a mí me dejaron entrar. Me dieron un derecho legal. Entonces iré a mi casa y cuando llega la encuentra barriga adornada y vacía. Entonces va y toma 7. ¿Para qué llegó a la casa? Si igual iba a entrar. A inspeccionar. A ver estos que están haciendo para saber a quién traigo. ¿Qué libación están dando? Para saber a quién busco. Y va y se busca 7 peores. Y entrando en su casa, el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Pero vino una supervisión. ¿Qué estás dándome? ¿De qué me estás alimentando? Cuando nosotros entendemos que en nuestra vida alimenta a Dios. Mire, Dios se llena de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra consagración, de nuestra dedicación, de nuestra intimidad. Pero cuando eso está invertido, entonces quien se está llenando es el enemigo. Por eso, mire este verso, es la clave de todo. ¿Te vas a enojar? Bueno, enójate. Pero que no te coja la noche con el berrinche, porque le estás dando lugar al diablo. Que no se ponga el sol, que no empiece la primera vigilia, que no se abra el portal y empiecen a entrar los demonios, porque van a entrar a tu casa, porque te llegó la noche y tú no te arreglaste. Entonces hay matrimonios que se pasan una semana bravo, 3 días bravo, un mes bravo, o que esperan la noche para discutir y los aires se ponen calientes. Y de noche se pelean, se gritan porque nadie nos está oyendo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes a quién estás alimentando? Nosotros desprendemos una esencia. Y esa esencia no se puede ver, pero se puede leer en el mundo espiritual. Entonces, cuando esa esencia se desprende, los espíritus vienen a alimentarse. Lo que hay en tu casa no es más que la identificación del espíritu que está habitando tu hogar. Entonces, vuelvo a donde empezaba. ¿De qué se alimenta Lilith?
Lilith viene a buscar el semen. Viene a buscar lo que desprende el pecado sexual. Viene a alimentarse. Por eso la Biblia dice, tu lecho sin mancilla. No manches tu lecho para que no haya alimento. Entonces, si hay algo a que los cristianos no nos enseñan, es hacer el amor. Y ya saqué a los niños. Perdone, a mí no me lo enseñaron. ¿Alguien aquí le enseñaron cómo hacerlo? A mí no. Y entonces hay gente que está mancillando el lecho y alimentando espíritus. O hay gente que tiene prácticas que no le enseñaron lo que desatan. Y entonces están viniendo espíritus a recibir lo que ocurre en ese lugar. Los espíritus se alimentan de lo que usted da. Por eso dice la Biblia, antes que se ponga la noche, cambia la atmósfera. Mi día determina mi visitación nocturna. Mi día determina mi visitación nocturna. Si mi día ha sido, por eso es que la adoración no es subir al altar y cantar. La adoración es un estilo de vida. Porque hay gente que son adoradores de atril y micrófono. Eso no eres un adorador, eres un muñecón de carnaval que lo único que hace es entretener y cantar. Porque la adoración es un estilo de vida. Usted se levanta, gracias Señor. Y anda por cualquier lado, gracias Señor. Y anda en el carro, ella anda cantando y el de al lado, y este loco que tiene. Y usted, porque es un estilo de vida. Entonces esa noche, ¿quién viene? Dios. Porque tu día preparó tu noche. Pero pastor, usted no conoce mi matrimonio. Todos los matrimonios tienen sus clavos. Todos. Pero hay que saber arreglarlos. Y hay que saber decir, se acabó el problema. No, ya esto pasó ayer. Y no sé quién cantaba una canción por ahí que dice lo pasado, pasado. Ayer es ayer. Entonces no podemos arrastrar durante un mes el problema que no hemos arreglado. Y para todo el mundo estamos bien, pero cuando llega la noche, mírate de espalda, no me toques, no me hables, no quiero saber de ti. Porque, no. No, porque ¿a qué le estoy dando entrada? Mire, se lo regalo, ese es el verso clave. Efesios 4:26. Aírate, ok, pero no peques. ¿Qué está diciendo el Señor? Van a haber cosas que te van a enojar. Hermano, van a haber cosas que nos van a enojar. Y el que no se enoje no tiene sangre. Y que me avise cómo lo logró. Porque el que tiene hijo se enoja de vez en cuando. ¿O no? Ay, pastora, me siento pecadora porque usted no se enoja. Cuando usted ha recogido el mismo juguete o ha dicho lo mismo 5 veces, usted se enoja. Cuando usted le ha dicho a su hijo 3 veces entra al baño y aquel da vuelta por la puerta del baño, pero no entra, usted se enoja y quiere ayudarlo a bañarse. Pero ¿cuánto te va a durar el enojo? Date un besito y ya. Ya, mi amor, ya me enojé, ya te regañé, ya te dije lo que te iba a decir, pero no puedo acostarme enojado. Porque dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Note que no hay un punto, hay una coma, la oración no termina, el versículo no termina. Lo que está diciendo el Señor es, oye, antes que se ponga el sol, arregla tu vida, porque le vas a dar lugar al diablo. Entonces hay un tiempo de tinieblas donde las tinieblas vienen a alimentarse de lo que hacemos. Cuando nosotros no cambiamos nuestros hábitos, hay espíritus que se están alimentando. Jamás olvidaré que me tocó ministrar a una mujer en, amor, ¿cómo se llamaba la isla? Curazao o Isla Caimán. La que menstruaba y el espíritu venía y Islas Caimán. Hermano, y la mujer tenía su periodo menstrual y venía un espíritu y succionaba su vagina. Y la mujer nunca sangraba porque el espíritu venía y se alimentaba. ¿Y sabe dónde estaba la raíz de todo el problema? Que la mujer había hecho un pacto
con su sangre para amarrar a su esposo. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, me levanta la mano y lo explico. Y si le da pena levantarla, yo le explico. La mujer estaba con su menstruación, cogió gotas de la menstruación, le echó en el agua caliente para que cuando el hombre se bañara, la sangre de menstruación cayera sobre la cabeza, el hombre estuviera loco enamorado de ella. Entonces, con eso que hizo, empezó a alimentar un espíritu que cada vez que ella tenía el ciclo menstrual venía a beber de su sangre. Si alguien no está enterado, se hace en el café. Hay mujeres que le dan a los hombres sangre de menstruación en el café. Hay mujeres que sí, hermano, ay, no está enterado, ay, santo usted y bendito, si le contara lo que nosotros hemos tenido que ver y lidiar y hacer. Cosas que usted no se imagina, amarres. ¿Y de dónde salieron esos amarres? Un espíritu inmundo le enseñó a alguien a cómo alimentarlo. Haz esto, yo me encargo de arreglarlo todo, así me alimentas. La gente que tiene la lengua larga chismea que tú me alimentas. ¿A quién alimenta el chisme? Los que viven maldiciendo, hermano, hay gente que tiene en la boca una maldición constante. Mejor si hubiera muerto, que yo no sé para qué, y porque este no sirve para nada, y porque nosotros teníamos un vecino en la pared de al lado de la casa que yo le decía, mi suegra, que cuando aquello no era cristiana se alarmaba por las cosas que le decía el niño. ¿De qué edad tenía? 7, 8 años, la edad de Cris tenía, o menos. Raca, pichón de no, hombre, y ojalá y te mueras. Y yo decía, pero Dios mío. Entonces, ¿quién se alimenta de la maldición? El leviatán, del semen Lilí, de la sangre inocente el vengador, de las deudas pendientes el acreedor. Entonces, cada actitud alimenta un espíritu, pero para eso tendríamos que enseñar las 18 potestades, los 32 reyes que fueron derrotados en el desierto, para poderle explicar las cadenas de espíritus que reciben alimentación por actitudes que usted ni se imagina. Entonces, pregúntale al que está a su lado, ¿a quién alimentas? Pastor, hay un perrito que tengo en casa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le deis lugar al diablo. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué es estar embriagado? ¿Alguien aquí le daba la bebida? Nadie. Bendito usted. Ok, listo. Cuando se embriaga uno, ¿qué pasa? Pierde la noción del tiempo, pierde el equilibrio. Algunos se transforman, vomitan. Muy excelente, a ese iba a llegar. 100 puntos para usted. ¿Qué más? ¿Qué más le pasa a un borracho? Se pierde la memoria, se pierde todo, porque no saben ni encontrar el llavín. Pierde su voluntad, vomita, ahí voy. Sí. Ahora mire con esto. Dice la Biblia, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No está hablando de no dormir, hermano, porque el que no duerme se vuelve loco. Porque el sueño es imprescindible para el crecimiento de una persona. El que sabe de medicina sabe que si algo hace el cuerpo cuando uno duerme en el cuerpo de un niño es desarrollarse. Todo empieza a trabajar, todo empieza a funcionar. Ahora, mire esto qué tremendo, porque está hablando en lo espiritual. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás. Está hablando, ¿qué haces en el tiempo de la noche? No puedes dormir, pero está hablando de un estado espiritual. Luego le dice, pues los que duermen, de noche duermen. Entonces no está hablando de un sueño normal, porque te dice no duermas y luego te dice duermen de noche. Dios no te dice no duermas, hermano, de noche, porque eso es un disparate. Porque Dios instituyó el reposo, el descanso, el séptimo día, Él descansó.
Pero aquí está hablando que en la noche viene un sueño. Y el sueño no es más que cuando usted pierde la noción del entorno. Cuando usted se duerme, usted se le olvida que está sentado, que estaba viendo el televisor. Y lo despiertan y usted dice, no me lo apagues que lo estoy viendo. Usted no estaba viendo el televisor. Eso le pasa a los que duermen, pierden la noción del entorno. Entonces en el sueño espiritual, el que está dormido pierde la noción de lo que está pasando en el cuarto, en su casa. Y luego viene y dice, y los que se embriagan, en la noche se embriaga. Está diciendo, estás dando libación. Si aquí hay alguien que practicó la brujería o la hechicería, saben que cuando uno que está en el espiritismo, en el mundo espiritual, iba a abrir una botella, el primer chorro lo echaba al piso, una libación, y decía, palo santo. Si usted no lo vio, gloria a Dios. Pero el primer chorro para los santos. Los que practican el mundo, como los que practican las religiones yoruba, tomaban el buche de ron y lo salpicaba a los santos, libación. Tomaban el tabaco y el primer soplido de humo era para los santos. Esos son libaciones, los están despertando, los están alimentando. Por eso es que en el mundo espiritual, Dios mío, aquí me voy a meter en un problema, pero ahí le voy y alguien me salvará después. En el mundo espiritual, los espíritus exigen comida. En los altares tiene que haber comida. Que si el dulce, que si la pastica en maní, que si el no sé qué, bueno, dependiendo del país, porque en Cuba había tanta miseria que si a la Virgen se le ocurría pedir algo extravagante se iba a morir de hambre, porque nadie le iba a poner lo que pidiera. Entonces eran un turroncito, unas galletitas, un pedacito de cake viejo que aquel cake se secaba, no se lo comían. ¿Y por qué pedían la comida? ¿Por qué pedían el vaso de agua si no se lo tomaban? Libación era lo que alimentaba el espíritu. Entonces, en el mundo espiritual, todas las religiones tienen que tener sacrificios. Nosotros no le ofrendamos a Dios, y la ofrenda es una libación. Por eso yo en mi casa me preparo mi sobre, lo sello siempre y lo traigo listo, porque es mi ofrenda, mi libación. Estoy haciendo que Dios me vea, no lo estoy comprando, hermano, Dios no se vende. Pero es una manera de decirle, te estoy honrando. ¿Y cómo es que las tinieblas se entienden y nosotros no entendemos lo que es honra? Ahora, los espíritus comen, se alimentan de la sangre. Y aquí ya ni me da tiempo, tengo solo 10 minutos, pero sería lindo que pudiéramos hablar. Uno, los animales de la noche y de qué se alimentan. Pero dos, ¿de qué se alimentan los espíritus? El leviatán se alimenta de la maldición. Por eso nuestra boca no se puede abrir sin medir la dimensión de nuestras palabras. Porque por nuestras palabras vamos a dar cuenta. Entonces, mire, lo único que quiero enseñarles, su día desata su noche. No tengo a Liz aquí, pero Liz conoce su ángel. ¿Cuántas veces lo ha visto? No sabemos. Ella, mira papi, ahí está mi ángel. En las noches ellas lo pueden ver, lo han visto. Qué lindo. Yo he visto el mío en las noches ahí en mi cuarto. Pero ¿y si pudiéramos por un momento que se nos quitara ese velo que hay que separa el mundo físico del mundo espiritual y viéramos lo que alimentáramos? Nuestros hábitos cambiarían. Estaba predicando en un lugar de Holguín, fui a dar una campaña y echamos fuera un espíritu. El espíritu era de una bruja que había venido a la iglesia. Y este espíritu empezó a tomar a una mujer por el pelo. Por eso es que, Dios mío, por eso es que a mí no me gusta que la gente se apure a ministrar. Y el emocionalismo está destruyendo el mundo espiritual. Y entonces aquella mujer se balanceaba. Y la gente decía, se cae, pero no se caía. Y para todo el mundo era que ella estaba poseída. Y el esposo de ella empezó a dar gritos. Y gritaba, suéltala, suelta. Y nosotros, si este no es cristiano, ¿por qué está ministrando? No, él no veía un espíritu. Él veía una vieja bruja que cogió a la mujer por el pelo, por el moño, por la cola,
y la alaba hasta el piso y la soltaba. Y cuando la mujer se balanceaba, la alaba por el piso y la soltaba. Entonces él lo veía físico, él no veía un espíritu. Y él gritaba, te dije que la suelte, que suelte a mi mujer. Y nadie entendía lo que pasaba, pero él estaba viendo el espíritu. Y cuando se va, hermano, que va a coger la bicicleta, ve que la vieja estaba sentada en la parrilla de la bicicleta. El demonio, y batió la bicicleta. ¿Y sabe qué decía? No me voy para mi casa, no me voy para mi casa. Y no se nos quería ir el hombre a la iglesia, porque se va conmigo. Es que se va conmigo. Ahí está, me está mirando. Ahora, ¿se volvió loco? No, hermano, le permitió Dios que se quitara el velo. Entonces él estaba viendo lo que ocurría. Si usted viera lo que usted despierta cuando maldice, no se atrevía a abrir la boca. Si usted viera lo que usted despierta cuando usted peca, usted no pecaría. Si usted viera lo que usted alimenta, hermano, el mundo espiritual no es lindo. Perdónenme, ni los querubines son lindos. Porque un poco de ala, lleno de ojos, con 4 cabezas diferentes y lleno de ruedas por todos los lados, eso no es lindo, hermano. Por eso es que no se nos permite ver, porque no es normal para nosotros. Hay creaciones que no vamos. Entonces, cuando usted ve un demonio, que no sé, siempre lo ven negro, no entiendo ese principio, ¿por qué? Y hay gente que los ve lindo, pero perdieron su forma. Entonces, nosotros tenemos que entender. ¿Tenemos preguntas o no? Todavía no han llegado ninguna. Si los servidores ahí se me van moviendo, es que todos están así con la predica. Entonces nadie se me mueve. En la noche es como si salieran. Mire, los lugares altos se tomaron de noche. Vamos a ver si me ayudan ahí abajo con unos cuantos versículos que no me dio tiempo poner. Búscame el verso donde Jesús le dice a los 3 discípulos que se fueran con él a orar cuando el monte de la transfiguración, y le dice, porque la tristeza me ataca, tengo una gran tristeza. Vamos a ver ese verso. Darío, búscame tú el verso donde dicen que fue en la noche cuando Egipto quedó sepultado en medio del Mar Rojo. Durante toda la noche los mares se abrieron, todo lo que ocurrió de noche. Ahora, búsquenme, Boris, búscame tú el versículo, puedes buscarlo por tristeza. Cuando Jesús dice, la gran tristeza me inunda. Les voy a rogar si ahí abajo me ayudan a buscar los versos. Perdón, hermano, hoy fue un día volcánico y no me dio tiempo. Y es que son tantos versos que de verdad que localizarlos todos, aunque uno se los sabe, y ponerlo en pantalla. Pero dice la Biblia que cuando a Jesús lo ataca la tristeza, era de noche. Y fue un ataque de las tinieblas. Lucas capítulo 22, verso 45. ¿Me lo podrás poner en la pantalla ahí atrás? Pam, ¿estás ahí? No. Ayúdame ahí si puedes, Lucas 22, 45. Ese es el final. ¿Qué fue lo que venció a los discípulos? ¿Qué fue lo que derrotó a los discípulos en el monte de la transfiguración? Porque a veces decimos, vagos, estaban durmiendo. No, mire lo que dice la pantalla. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces había un espíritu que estaba operando de noche, que es la tristeza, y que trajo un sueño que no se podía contener. Pero hay un verso anterior a ese que lo voy a buscar, donde Jesús dice, vayan conmigo a orar porque gran tristeza tengo. Él decía que estaba en una gran tristeza, el espíritu de tristeza operando en la noche.
Y fue lo que hizo que los discípulos que tenían que velar no velasen, sino que durmieran. Ok, no lo encuentro y si me pongo a buscarlo no voy a poder. Darío, ¿encontraste tú el tuyo? ¿Qué fue lo que atacó a Jesús? ¿Qué fue lo que atacó a Jesús en la noche? Una tristeza. Él la venció orando, pero esa tristeza fue lo que hizo que los discípulos se durmieran. Entonces, una vez más, espíritus que están operando en la noche, la tristeza. Por eso las personas que padecen de depresión padecen también de insomnio. Por el día duermen y la noche se la pasan llorando. ¿Y por qué no te duermes? No puedo. Y caminan para allá y caminan para acá. Porque la tristeza visita de noche. Y la tristeza hizo que aquellos no pudieran dormir. Los estaba poniendo en un letargo espiritual. Los estaba sacando, los estaba agobiando. Esto es algo impresionante, porque la Biblia nos permite ver todos los espíritus que en la noche empiezan a operar y que empiezan a ver. ¿Lo encontraron ahí? Ok, aquí lo encontré yo, Mateo 26, 38. Mateo 26, 36. Dice la Biblia, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Ok. Y tomando a Pedro y a los dos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, permiso, ponme la anterior, porfa. Jesús, el Hijo de Dios, empezó a entristecerse y a angustiarse en la noche. Y dice que era en gran manera, era un manto de tristeza que lo cubre. Ahora, nota el verso siguiente. No hay verso siguiente, lo voy a buscar yo aquí. Hoy el infierno de verdad que se ha levantado y tomó la computadora y demás. Verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Los que lo tienen ahí lo pueden leer. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús confesó lo que lo estaba atacando en la noche a los tres. Y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza lo había visitado. Y esa tristeza fue la que hizo que los discípulos se durmieran. Entonces vino la tristeza como un espíritu sobre Jesús. No lo puede derrotar, porque ¿cuál era el propósito de la tristeza? Que Jesús no orara, sino que se durmiera. Porque si se dormía, cuando llegara Judas a traicionarlo, no iba a estar apercibido ni preparado. Entonces la tristeza venía para evitar la preparación del Hijo de Dios, prepararse para la cruz. Entonces hay espíritus que te visitan en la noche para que tú no te prepares espiritualmente, para que tú no ores, para que tú no busques de Dios, para que te entre tristeza, para que cuando veas que llevas 5 minutos y no has sentido la presencia de Dios, te pares y te acuestes con tristeza. Vienen a impedir que tú te prepares espiritualmente. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No, yo necesito refuerzo. Vamos ustedes tres, le mando un WhatsApp. Oye, necesito que ustedes estén orando porque me voy a poner a orar. Aquellos se ponen a orar porque fueron a orar, hermano. Siempre nos hemos predicado aquellos débiles dormidos. No, ellos fueron a orar, pero la tristeza los durmió. Entonces usted viene al culto y le da sueño. Llega a su casa y se despierta. Va a haber un mensaje. Pero vi una película y todo adrenalínico usted. Va a leer la Biblia y es como si le cayera un peso en los párpados que no puede, pero se pone a revisar el WhatsApp y al día. Si es lo mismo. No, los espíritus impiden tu preparación. Y eso era lo que estaban haciendo con Jesús.
impidiendo que se preparara. Mire Jesús lo que dice. Pero es que, hermano, es que de Jesús aprendemos tanto. Ese sí no le daba lo mismo, él se confesaba con los discípulos. Mire, ¿saben qué? Estoy triste, pero estoy triste hasta la muerte. Tengo una tristeza, yo sé lo que me está pasando. Triste hasta la muerte. La muerte lo estaba siguiendo. Entonces, note lo que de noche estaba persiguiendo al maestro. Y ya leíamos el verso donde dice, y la tristeza, como no pudo tocarlo a él, a quien va a tocar es a los discípulos. Y la tristeza los durmió. O Jesús vino y los despertó. ¡Ey, despierten! Y después, pero ellos no se dormían porque querían, era porque la tristeza los dormía. Entonces hay veces que no entendemos por qué no podemos buscar de Dios. Porque hay espíritus que aparecen para que usted no se equipe, no se prepare. Por eso mi día me prepara. Por eso yo predico y digo y no me canso de repetirlo. No es cuánto tiempo pasemos de rodillas, quitémonos la mentalidad religiosa. Es cuánto tiempo yo me paso conectado con Dios, no repitiendo un monólogo. Porque hay días que usted no le va a dar tiempo a ir sobre sus rodillas, pero tuvo comunión. Hay días, perdón, aquí yo no sé cuánto le durará a usted el día, pero a mí uno de 48 horas no me da. Y hay días que usted no tiene tiempo de doblar las rodillas y dedicarle media hora a Dios, porque no los tiene. Pero se pasó el día conectado. Se pasó el día adorando, sintiendo su presencia, exaltándote. Ese día es más productivo que el día que no te conectas con Dios, pero de religioso vas de rodillas 10 minutos por un reloj a hacerle una oracioncita esa de Padre Nuestro. Porque es que el mundo espiritual no funciona como nos enseñaron en las iglesias, que es de rodillas, sobre la cama. Me acuerdo un predicador que decía, ponte traje. Pero Dios mío, si yo en la ducha desnuda he sentido la presencia de Dios y después me he acordado. ¿A usted no le ha pasado? Hasta con el champú de untado. Y ahí llegó el Señor. Porque es que nos llenaron de tabús. Si no oras de rodilla no funciona. Ore acostado, postrado, tirado, pero ore. No puede tirarse. Qué mal me siento, hoy no he orado. La pregunta no es si hoy no has orado. La pregunta es si has estado conectado con Dios. Porque a veces nuestro concepto de oración está incorrecto. Y oración es comunión. Y comunión es conexión. Si usted puede ir de camino en el carro y estar conectado con Dios. Usted puede estar en el trabajo y estar conectado con Dios. Ay, Señor, qué mal me siento, hoy no oré. Tuviste más tiempo de oración que nadie, porque estuviste conectado. Entonces, voy a sellar con este versículo. Salmo 16:7. Salmo 16:7. Una vez más, dice la Biblia, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando tú te pasas tu día conectado con Dios, esto es lo que pasa en la noche. Viene el Señor a enseñarle a tu conciencia. Tú duermes y Dios te está enseñando. Por eso hay cosas que nadie nos las enseñó, que nacieron. ¿Y esto cómo lo aprendimos? El Espíritu te las enseñó mientras dormías. Cuando tú estás conectado con Dios, al otro día, hermano, yo conozco una persona que, hay testimonios de pastores que no sabían leer y de pronto se sabían la Biblia y leyeron. Gente que no sabía cantar y de la noche a la mañana empezaron a cantar. Conozco gente, hermano, que no hablaba un idioma y de la noche a la mañana empezó a hablar el idioma que nunca había hablado. ¿Y cuándo aprendió? Mientras dormía. Como su día estaba conectado con Dios, por la noche Dios mandaba que le enseñaran. Y dice que el Espíritu, Dios, enseñaba la conciencia. Entonces, por eso nuestro día es tan importante. Por eso quería hoy poner el equilibrio. No es la noche es la importante, la cuarta vigilia es la importante. Si no oro a las 4 de la mañana no viene su gloria. No, hermano, nuestro diario vivir es importante para desatar atmósferas en la noche. ¿Preguntas? Vamos. Agrúpalas y las más importantes. Bendiciones, pastora. Dice ¿a quién alimenta el sueño del deseo sexual
y te despierta por las noches sin que lo quieras. Y cómo combatirlo y que no abuse más. Y no, Y que no abuse más de la persona. entonces ya no es solo un sueño. Porque si hay abuso, puede ser la operación de un espíritu incubo sucubo. Importante. Acuérdese que los sueños es una dimensión. Usted está ahí, esa es su cama, su espaldar. Y usted está durmiendo. Y mientras usted duerme, su espíritu o su alma son trasladados a otra dimensión. Y ahí en esa dimensión, usted puede orar, dependiendo de tu día, orar, adorar, cantar, interceder, pelear, batallar, vencer, ser edificado, ser enseñado, ser instruido. O puedes tener visitación en el sueño. Y le apareció un ángel en el sueño a José. José dormía y el ángel entró. Vengo a encontrarme contigo aquí. Y el ángel le habló a José. En el sueño hubieron visitaciones y conexiones, pero en los sueños también existen espíritus inmundos que vienen a provocar que el cuerpo le dé libaciones, como el semen. Entonces, si yo traigo sueños, yo voy a provocar un deseo. ¿Cómo yo evito que esto pase? Facilito. El alma necesita ser tratada, porque existe lo que se llama el vómito del alma. ¿Cuál es el vómito del alma? Consumiste tanto algo por mucho tiempo que al final tu alma lo está vomitando. El que consumió pornografía va a batallar con sueños inmorales. Y yo no sé por qué sueño, yo no sé por qué me vienen los pensamientos. Porque consumiste algo que cuando duermes, los espíritus quieren llevarte a que tú le des libación, que termines en lo mismo, masturbándote. Y como no lo logran voluntariamente porque estás batallando en la dimensión, te devuelven los recuerdos. Ahí tendríamos que hablar de cómo se movilizan las cadenas de espíritus, porque ahí se despiertan los escribas a hablar de lo que tú practicaste y empiezan a devolverte gente de tu pasado con la que vas a soñar. Gente que te gustó un día, me gustó, ay, qué lindo, wow, estoy enamorado. Y de pronto pasó el tiempo y pasó, nunca más lo volviste a ver. Y de pronto una noche, ¿y yo qué hago soñando? Con aquel novio de la secundaria o de la primaria. Pero yo, ¿por qué estoy soñando con esta persona? Porque el espíritu quiere, los espíritus inmundos, que usted le dé libación, que usted los alimente. Porque en algún momento usted los alimentó. Entonces el alma vomita, contamina, devuelve sueños o revela los apetitos. Por eso es tan importante ministrarse el alma. Decirle a una autoridad, como enseñábamos el domingo, mira, esta es mi desnudez, para que el enemigo no pueda usarlo para devolvértelo. Si las mujeres que fueron abusadas van a soñar con que ellas son abusadas, con que sus hijos son abusados, con que alguien es abusado. Es el sueño constante que va a estar. Con que me están persiguiendo, con que me están ahogando, porque le recuerda lo que pasó. Por eso tenemos que tener, Dios mío, tanta comunión con Dios. No es hermano, no es un capricho, es una necesidad. Estar conectado con Dios es una necesidad. Siguiente pregunta, muy buena esa. Y hay dos preguntas que se vinculan. Dice, ¿cómo proteger a nuestros hijos pequeños de los espíritus malignos que se mueven en la noche? Y otra que dice, ¿cómo afectaría a nuestros jóvenes, o sea, los jóvenes de nuestro hogar, si no entienden eso? Enseñándolo. Siéntate aquí, te voy a enseñar. Recordemos que existe algo que es el libre albedrío. Cada persona toma la decisión que quiere tomar.
Pero yo entiendo, y si me buscan el pasaje, no sé si me ayudan, está en Corintios, creo que está, donde dice que la mujer santifica al esposo y por ella sus hijos serán santos, serán santificados. Hay un vínculo muy grande entre el padre y el hijo, muy grande, muy grande. Mi estilo de vida va a determinar muchas cosas en la vida de mis hijos y de mi esposo. Si yo camino en santidad, va a haber un cerco no solo alrededor de mí, sino alrededor de mis hijos. Porque note que Satanás no pudo tocar a Job si primero no tocó a sus hijos, y todos estaban cercados, no solo él, sus hijos y sus hijas y sus siervos y sus animales. Entonces, ok, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces, Dios mío, aquí me voy a meter en un rollo, porque este verso pone, a veces quisiera que no transmitiéramos, ¿verdad? Pero bueno, algunos están con hambre y pastora. Aunque la salvación es personal, aquí Dios pone una cláusula donde la mujer santifica al esposo y donde el esposo santifica a la mujer. Y de esta manera sus hijos son santificados. Entonces, yo creo en el vínculo padre-hijo. Yo creo en que yo como sacerdote y mayordomo no voy a evitar, escuche bien, voy a dejarlo bien claro. No es que mi hijo se va a meter en una botellita de cristal y ahí está intocable, inmaculado, inmolado. No, no. Pero sí va a haber una protección por mi estado espiritual. Entonces, si todo el mundo en la casa es un desastre, es un hogar disfuncional y no se corrigen los problemas. Pero cuando en la casa hay 2 o 3 que están puestos en la brecha, pagando un precio, buscando de Dios, orando, ayunando, ese hijo es alcanzado. Por eso es que cuando Dios fue a usar el pollino, dijo: desátenme a la madre. Para yo usar el hijo necesito que la madre sea libre. Desátenme a la madre. Por eso es que cuando Dios iba a libertar a un niño en la Biblia, y cuando digo niño me refiero a un adolescente o un joven, hablaba con el padre. Jairo para la hija, el joven endemoniado con el padre, la sirofenicia con su hija. Y vemos en la Biblia ese vínculo en la liberación incluso. Entonces yo como padre protejo a mis hijos. Entonces hay padres que dicen: es que en mi casa, hermano, cuando usted ora, su hijo va a intentar sacarle un clavo, pero usted se va a dar cuenta. Es que mira lo que me hizo. Alégrate. Dios te ha dado la sensibilidad de darte cuenta de todo lo que pasa rápido para librar tu casa. Pero es que, oye, mi hijo hizo tal cosa y lo cogí. Dale gloria a Dios. ¿Cuántos nunca se enteran de nada? Y a ti, porque Dios te ama, te tiene al vuelo. Las noticias al día. Un noticiero espiritual, muévete, ve, está pasando, entra, sabes, siente, percibe, y usted está en la casa y si algo está ocurriendo. ¿Por qué? Porque su conexión con Dios está librando a su hijo. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos la autoridad que Dios nos ha dado, podemos decir: mire, ¿quiénes untaron la sangre en los dinteles de la casa en Egipto? Fueron los padres. ¿Y a quién no se llevó la muerte? A los hijos. Y el ataque era para los hijos, no era para los padres, era para el primogénito. Pero ¿quién evitó que la muerte pasara? El padre. ¿Quién cerró las puertas? El padre. ¿Quién sacrificó el animal? El padre. ¿Quién cogió el hisopo y lo embarró de sangre? El padre. ¿Quién untó la sangre en los dinteles? El padre. ¿Y quién fue librado? El hijo. Entonces, ahí está el principio en la Biblia. Cuando yo entiendo quién yo soy, yo entiendo que los que están bajo mi casa están bajo mi cobertura. Entonces le digo al diablo: hey, con los míos no te metas. No, pero es que mira, hey, tú me conoces. Más te vale que con los míos no te metas. Nosotros tenemos autoridad, hermano. Nosotros no somos un trapo. A nosotros el infierno nos teme. Claro, cuando estamos bien delante de Dios, el diablo usted le teme. Y va a tocar a su hijo y dice: mejor no lo toco, porque esa cuando se pone, se mete en ayuno, que hasta que no desgreña al diablo, no se está tranquila. Y le teme. Yo mejor con esa mujer no me meto, porque cuando dice ayunar, nos hace un revoltillo aquí al infierno.
Entonces el diablo reconoce cuando hay autoridad y sabe que no puede tocar a sus hijos. Tus hijos están bajo la sombra del Omnipotente porque tú pagas un precio y Dios los guarda porque son tuyos. Ok, preguntas. ¿Tienen o ya? ¿Sí? Amén. Dice así, ¿cómo hacer para que nuestros ojos espirituales se abran? ¿Cómo debemos actuar? Es que eso es un don. Todo el mundo no va a ver el mundo espiritual. Y hay gente que como nunca lo enseñaron a fluir en un don, le cogió miedo. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver. Porque desde chiquitico veía sombras, veía cosas, veía espíritus, veía no sé qué. Es que Dios te dio un don. Y no lo quería. Mi abuela, cuando era niña, la mamá la mandaba a callar y le decía, cállate. Mi abuela es cristiana, porque ella se sentaba en el columpio y decía, hoy el tren se lleva 2. Y pasaba el tren y se llevaba 2. Y venían todo el mundo, ¿y por qué tú dices eso? Es que yo vi que el tren pasaba y 2 caían muertos y caía la cabeza para acá. A las 8 de la noche pasaba la gente, oye, el tren mató a 2 y cayó una cabeza, las cabezas para un lado. Entonces, había un don. Pero ¿qué le hizo la familia? Se lo mató. No digas, cállate, que no, y se lo destruyó. Cuando yo empecé siendo niña, ya tenía un don. Pero mi abuelita, ¿qué hacía? Te llevó a la iglesia. Por la oreja me llevaba muchas veces a la iglesia. Me bautizó casi a la fuerza. Te vas a bautizar porque te vas a bautizar. Y casi a la fuerza, pero se lo agradezco hoy, hermano. Qué vieja más dura. Gracias a ella hoy estoy aquí. No se cansó. Pero como padres nosotros tenemos que identificar dónde hay un don y hacerlo. Ahora, hay gente que tiene sensibilidad al mundo espiritual. Y lo va a ver. Eso es un don. ¿Lo hace más que otro? No, porque hay gente que tiene un don, pero no lo sabe usar. No sé cuántos se acuerdan del momento en que Dios llama a Moisés. Dios mío, qué rico está el ambiente para seguir de vigilia, pero miro el reloj y estoy corriendo. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, ¿cómo voy a hacer? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Ok, échala al piso, Moisés. Echó la vara al piso y la vara se convirtió en serpiente. Y Moisés empezó a huir de su vara. Hay mucha gente que le huye a su don. Yo lo hice. Yo todavía estoy anhelando que Dios despierte áreas en mi vida que ya no tengo, porque las mandé a dormir, renuncié y ya no quiero. Y muchas veces decía, no quiero ver todo lo que vea, y se lo decía a mi esposo, a veces no quisiera ver tanto porque me lastima, porque me hiere. Dormí mi don, lo rechacé, lo enterré. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando aquel que entierra el don, ¿qué hace Dios? Se lo quita y se lo da a otro. ¿Sabes cuánta gente enterró los dones? Porque las iglesias no hablan. No hablan de un intérprete de sueños, no habla de la profecía en sus niveles, en todas sus facetas, no habla de la palabra en todos sus niveles interpretativos, no hablan de los dones espirituales, porque estos son los dones y se acabó. No, hermano, si hay diversidad de dones, así dice la Biblia. Y hay 7 espíritus que son los 7 espíritus de Dios, pero la ignorancia nos mató. Entonces hay gente que tiene el don. ¿Y qué hago cuando lo tengo? Hermano, dele gracias a Dios y dígale, enséñame a usar lo que tú me diste. No es, dame dones, porque hay gente, hermano, que para pedir es eficiente. Dame, Señor, pero si el que te doy no lo sabes usar. Señor, yo quiero predicar la palabra. Hermano, yo estoy diciendo, Señor, enséñame a predicar, porque predicar no es pararse a hablar como un garabato. Predicar es llevar la palabra al corazón, como un sastre, saber armarla, saber edificar al pueblo, saber desnudar el alma, saber conducir la palabra. Predicar no es entretener. No es, Señor, dame el don de la predicación, es, Señor, enséñame a usar. Señor, quiero sanar enfermos, Señor, enséñame a sanar. Porque cuando Jesús llegó en Juan capítulo 5 al estanque de Betesda, que había una multitud de enfermos, nada más sanó a uno. No quiso sanar a más nadie. Entonces no es, voy a sanar por sanar, es, enséñame a usar el don. Ok, ya se me acabó el tiempo, una última. Rápido. ¿Qué se puede hacer cuando Darío. un espíritu de masturbación ataca y se sabe que entró por las prácticas sexuales del esposo? Wow.
muy buena. Le recomiendo que lea mi libro Transferencia Espiritual, porque sería explicar demasiado en tan poco. Y ahí en el libro yo explico lo que se transfiere a través del semen de un cuerpo al otro, de un cónyuge al otro, y lo que pasa con esa unión, incluso sobre el lecho y sobre los hijos, porque sería demasiado explicar. Ocurre una contaminación. Entonces ya identificó que hay una contaminación. Entonces ahí sería buscar elevar mi nivel espiritual para yo poder santificar a mi esposo en vez de que mi esposo me contamine a mí. El principio es: la mujer santifica al esposo. Pero si mi nivel espiritual no es óptimo, no estoy bien con Dios, entonces está pasando lo contrario. El incrédulo contamina a la mujer. Entonces, ¿qué Dios estableció? Que la mujer santifique. Pero ¿cómo yo santifico? Cuando yo soy santo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, mi estatura espiritual me permite trasladar lo que yo tengo, dar lo que yo tengo. Y cuando yo estoy bien delante de Dios, yo voy a poder transmitir, trasladar a mis hijos a la hora de poner la mano, de orar por ellos. Mis hijos todas las mañanas buscan la oración. Y yo sé que no es que estamos orando, estamos ministrándole, dándole de lo que tenemos, de lo que ya yo busqué en la madrugada, en mi tiempo de búsqueda. Yo ahí los abrazo, oro. Ellos corren: papito, la oración, mamita, la oración. Pero yo les estoy ministrando, y no crea que es mano en la cabeza y brava aquí, ahora recibe. No, hermano, es abrazar, es dar. Entonces mi estatura espiritual me permite trasladar lo que tenemos. Por eso la necesidad de intimidad y de comunión y de no abrir puertas. Hermano, los mandos tienen un botón para correr. Hay una escena desagradable, córrala. No deje que se contamine su vida. Voltee la cara, córrala. Porque no podemos exponer lo que representamos, el sacerdocio que representamos. Y quizás en algún momento, Dios mío, tendríamos que hablar de los animales de las tinieblas. Nos faltaría hablar de los espíritus, cómo son alimentados, y tendríamos que hablar de la función sacerdotal. Porque ser sacerdote, a veces creemos que, hermano, yo no mando en su casa. En su casa la autoridad es suya. Yo soy autoridad sobre usted en la iglesia. Yo soy su pastora, yo soy su madre. Yo soy para algunos una hermana, para otros madre. Eso soy sobre usted. Pero en su casa usted es sacerdote. En su casa no ministro yo, ministra usted. En esta casa lo ministro yo, pero en su casa la administración la lleva usted. El sacerdote es usted. El que le da a los hijos es usted. El que esparce la sangre de Cristo en los dinteles es usted. Entonces, cuando yo entiendo qué es eso, hermano, yo no me quiero salir de la casa de Dios. Yo no me quiero quedar en la cama. Hay un verso que dice: en la noche corría a su casa. Yo quiero estar en el templo, en la casa. David decía: una cosa le he pedido a Jehová, y esa buscaré: estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y cuando nuestros hijos aprenden eso, porque lo ven en el sacerdote, nuestros hijos no quieren irse de la iglesia, porque encontraron una casa. Pero ¿dónde lo están viendo? En el sacerdote. Entendamos lo que somos. Tenemos potestad sobre las tinieblas. Tenemos autoridad para decir: en mi casa no entra. ¿Cómo lo hago, pastora? A través de tu actitud, a través de tu búsqueda, a través de las medidas que tomes espirituales, a través de las cosas que decidas hacer diferente para provocar atmósferas diferentes. Y decirle al enemigo: no entras a mi casa. ¿Por qué no entras a mi casa? No, pero es que mi hijo está contaminando. No, él puede llegar contaminado, pero será santificado, porque yo estoy pagando un precio, y lo que él trae no lo puede entrar a mi casa. Porque en el mundo espiritual el enemigo sabe que aquí hay un sacerdote que paga precio, que sacrifica, que lleva libaciones. Por eso es que Job, hermano, es que Job es para mí, dicen que Salomón, Job tiene una sabiduría impresionante. Job levantaba el día y venía con ofrenda y le decía a Dios: mira, yo sé que yo te busqué, pero como yo no sé cómo aquellos están viviendo, aquí están las ofrendas de mis hijos. Y Job decía: te traigo ofrenda por mis hijos. Qué lindo que ofrenda por usted y ofrenda por sus hijos. La bendición que le llegó a aquel
Dice que los hijos los tenía en el lomo, no habían nacido, y ahí fueron bendecidos. Qué hermoso, hermano. Usted no es un trapo. Usted es un sacerdote con autoridad. Usted no se cree que usted es un cristianito calientabanco. No, eso le ha hecho creer el diablo. Usted es un sacerdote con autoridad y con potestad sobre las tinieblas para decir: no tocas mi casa, no tocas mis hijos, y si me voy a poner a cuenta, me voy a poner a cuenta, y no me voy a enojar más, y no me voy a acostar más bravo, y se acabó la peleadera de noche, y no nos vamos a dormir hasta que no nos arreglemos, porque así no nos podemos dormir. Y basta ya en este episodio de bronca, se acabó, porque no puede ser que llevamos 3 meses fajados. Nosotros tenemos que empezar a dejar de alimentar a espíritus inmundos y empezar a alimentar a Dios con nuestro diario vivir, para que entonces quien nos visita en la noche sea Dios, para que llegue a hablarnos, a sellarnos. ¿Quién soy yo para que me visites?, decía David. Mire qué lindo. ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes, para que de mí tengas misericordia? ¿Quién soy yo para que en la noche te metas en mi alcoba a poner instrucción en mi oído, como decía Job, para que vengas a enseñarme? ¿Quién soy yo, simple mortal, para que tú vengas, Señor, y te deleites en mi casa? Hermano, qué lindo. Usted es un sacerdote con autoridad. Y cuando aprende a hacer su función sacerdotal, cuando aprende a pagar el precio, usted ve el cambio en su vida y ve el cambio en los suyos. Usted lo ve. Póngase de pie. Perdón que me extendí hoy bastante, pero el tema lo ameritaba. Señor y Dios, mi alma te alaba. Te adoramos, Señor. Bendito eres, Rey de la gloria. Y en esta noche yo vengo, Señor, sembrando esta palabra en tu pueblo, sellando esta palabra en tu pueblo, que arranques la mentalidad de mendigo y que siembres la mentalidad de hijo y sacerdote, y que entendamos que tenemos autoridad y potestad sobre el mundo espiritual. Que entendamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tenemos que agradarte. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración, de intimidad contigo, de conexión contigo. Que no podamos vivir fuera de ti, fuera de tus atrios, fuera de tu casa. Que la pasión por estar contigo nos envuelva, por venir a tu casa, por permanecer contigo, Señor. Que se nos llene el corazón por honrarte, por darte, por bendecirte. Que entendamos que nuestras acciones repercuten sobre los nuestros. Que podamos cambiar atmósferas en el mundo espiritual. Queremos, Señor, que el enemigo nos escuche y huya. No nos permitas abrir puertas al mal, ni darle lugar al enemigo. Yo declaro que esta palabra produce en tu pueblo al 100%. Que aquí hay gente que va a ir a su casa a hablar, que va a ir a hablar con su cónyuge, con sus hijos, a cambiar estilos de vida, a cambiar, Señor, maneras de vivir, a tomar medidas, porque sabemos y creemos que queremos un mañana diferente, y el mañana diferente comienza hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, eleva tus manos. Quiero bendecirte. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que Jehová te bendiga en todo cuanto hagas. Que te bendiga en tu mañana, en tu dormir. Tus hijos sean benditos en ti. Tus finanzas sean benditas en ti. Y que, Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo camine bajo tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo. Sella esta palabra en nuestro corazón y prepáranos para lo que tú vas a hacer el domingo, bendito Rey. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Salude a su hermano. Bendiga al Señor. Si puede darle palmas al Rey, désela.